En esta hora quiero compartir con aquellos que van a ver este video, hermano, ya sea en el momento que lo estoy subiendo o después que lo suba. Quiero compartir con ustedes una enseñanza de Mateo, el capítulo 11, del versículo 1 al 10. Una enseñanza expositiva de Mateo. El tema es los mensajeros de Juan el Bautista. Ahora usted se preguntará, pero ¿cómo es eso que mensajes positivos? Existen diversos tipos de mensajes en la palabra, ¿no? Y entre los más utilizados está el mensaje temático y el mensaje expositivo. Ambos tipos de enseñanza o mensajes son de gran bendición. Son de gran bendición. He visto últimamente que hay muchas personas que proclaman el mensaje positivo, y eso es bueno, pero a veces quieren como denigrar el mensaje temático. Y cuando tú te pones a ver a estos predicadores, ellos mismos son temáticos en muchos temas de la Biblia, porque hay temas de la Biblia que solamente se pueden explicar de forma temática. Y también, debe haber como un balance, hermano. Debe haber un balance. Tú no puedes ser 100% temático y tampoco puedes ser 100% expositivo, porque hay cosas que son muy concretas, que tú, para explicarla de una forma muy clara, tú tienes que predicarla o enseñarla temáticamente. ¿Qué es un mensaje temático? Un mensaje temático es cuando tú vas a diversos libros de la Biblia y vas buscando información relacionada al tema del cual tú vas a hablar. Ese es un mensaje temático. Por ejemplo, el amor de Dios. Si yo fuese a hablar del amor de Dios, yo me voy a diferentes partes de la Biblia que hablen del amor de Dios, y todas esas ideas las reúno en un solo mensaje, y así mi mensaje tiene un poco más de cuerpo. ¿Cuál es el problema de esto, hermano? Y esto tiene un problema muy grande, que cuando las personas son neófitas en la palabra de Dios, predican de esta forma. Y no es que esté mal el mensaje temático, sino lo que está mal son las personas que no saben elaborar un mensaje temático. Y por eso es que se cometen mucha herejía, se introducen muchas ideas y muchos pensamientos dentro del tema. Entonces ese es el gran problema del mensaje temático. Tú eliges el tema y después vas a buscar algo que te sustente lo que tú quieres decir. Entonces cuando se piensa así, se cometen errores garrafales, hermano. Errores garrafales en los mensajes temáticos cuando se piensa de esta forma. La gran mayoría de las herejías que vemos hoy en día en los grupos religiosos, en los grupos sectarios, son de mensajes temáticos. Agarran un pedacito de aquí, un pedacito de allá, y malinterpretan totalmente las escrituras, las sacan totalmente de contexto, porque no se toman el tiempo a ver si este texto coincide con este texto. No necesariamente porque, en un ejemplo, en Apocalipsis diga amor de Dios y en Génesis diga amor de Dios, no necesariamente eso tiene que coincidir. Muchas veces están hablando de dos cosas distintas. Pero ¿qué hace la gente? La gente se mete a su aplicación y pone amor de Dios y le salen un montón de versículos, y van agarrando versículo y versículo y versículo, y hacen una mezcolanza, hermano, terrible, porque no analizan bien los textos. Entonces este es el problema, hermano, de los mensajes temáticos, que podemos introducir ideas dentro del texto. Ahora, cuando tú eres una persona que tienes destreza, ya tienes tiempo en los caminos de Dios, tú puedes elaborar buenos mensajes temáticos, y ayuda mucho. Hay temas de la Biblia que son mucho más comprensibles por medio de la predicación temática. Hay temas de la Biblia que son mejores enseñarlos temáticamente que expositivamente, pero la predicación temática corre un riesgo grande cuando no se sabe usar, cuando no se sabe
utilizar, se pueden introducir pensamientos de hombre, se pueden introducir herejías, malas interpretaciones, textos fuera de contexto, y por eso es que se debe conocer un poco de la palabra de Dios para elaborar un buen mensaje temático. A diferencia del mensaje temático o el mensaje positivo, no hay este tipo de problema, mano. No hay este tipo de problema, porque el mensaje positivo tú te vas al texto y a su contexto, y él te lo da todo. Si tú te sales de eso, ya no serías positivo. Entonces es muy difícil que alguien cometa herejías dentro de un mensaje positivo, y es por eso que este mensaje, este tipo de predicación se ha hecho muy reconocida en diferentes grupos, que hoy en día ese es su fuerte, el mensaje positivo, pero ni aun ellos son 100% positivos, porque en una congregación siempre se va a predicar temáticamente también. Entonces las dos formas de predicación son buenas. Lo malo es cuando las personas no saben usar este tipo de predicación y malinterpretan entonces la palabra de Dios. En esta hora, hermano, yo quiero compartir con ustedes, como lo había comentado, en Mateo. Aquí tengo mi Biblia. Este va a ser tipo estudio bíblico, no va a ser tipo predicación, tipo estudio bíblico. En Mateo capítulo 11 del 1 al 10. Mateo 11 del 1 al 10. Lo primero que tenemos que ver, hermano, es el propósito del libro de Mateo. Nosotros para poder entender más claramente las escrituras, siempre tenemos que ver el propósito por el cual el escritor escribió dicho libro. Obviamente inspirado por el Espíritu Santo, hermano. No podemos dejar a un lado eso, porque eso es algo importante. Ellos no escribían a lo loco, así como si estuvieran escribiendo locura. Ellos tenían un propósito por el cual ellos escribían los libros de la Biblia. Y nosotros tenemos que ver cuáles eran los propósitos. ¿Cuál era el propósito del libro de Mateo? Del escritor, del evangelista y apóstol Mateo. Él escribe el Evangelio de Mateo con el fin, hermano, de presentar a Jesús como el Cristo por medio del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Ese es el propósito de Mateo en su Evangelio. Presentar a Jesús como el Cristo por medio de evidencias o por medio del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento todos los profetas profetizaban sobre Cristo, que vendría un Salvador. Entonces Mateo agarra esto y en su Evangelio él lo redacta de una forma de que esas profecías que daban los profetas del Antiguo Testamento se cumplían en Cristo. Por eso que vamos a ver en el Evangelio de Mateo aproximadamente más de 40 profecías mesiánicas en el libro de Mateo. Más de 40 profecías mesiánicas en el libro de Mateo, la cual tuvieron su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito del escritor, que él quería presentarnos a nosotros. Obviamente inspirado por el Espíritu Santo, redactó este propósito, que era presentar a nuestro Señor Jesucristo, presentar a Jesús como el Cristo, por medio de las profecías mesiánicas, por medio del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Entonces, ahora que sabemos esto, hermano, podemos entender un poco más el mensaje o la enseñanza que vamos a tener a continuación. Mateo era uno de los 12 apóstoles. Primeramente se registra en los otros evangelios que su nombre era Levi o Leví, un nombre muy usado entre los judíos. Posteriormente se dice que cambió su nombre de Levi a Mateo. Es un caso similar a lo que pasó con Pedro, que cambió su nombre de Simón a Pedro, o lo que pasó con el apóstol Pablo, que antes era Saulo y posteriormente fue Pablo. Esto mismo ocurre con Mateo. De Levi posteriormente lo conocemos como Mateo.
Mateo escribe este libro con el propósito de presentar a nuestro Señor Jesucristo por medio de las profecías mesiánicas, como bien lo dijimos. Y vamos a leer el capítulo 11, hermano, del libro de Mateo, hasta el 10. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Hermano, vemos algo tremendo en esta lectura. Jesús terminaba en el capítulo 10 de comisionar a los discípulos. Los envía de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Posteriormente, el mismo Jesús también se ocupa en los negocios del Padre. Comienza a predicar la palabra. Esto lo vemos en el verso 11. Cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Al ver esto, hermano, los discípulos fueron a Juan y le contaron todas las cosas que Jesús estaba haciendo. Y es allí, hermano, donde los grandes estudiosos, algunos difieren unos de otros. Porque Juan el Bautista, hermano, Juan el Bautista manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo y le dice: vayan y pregúntenle si es Él el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Hermano, aquí muchos difieren, los grandes estudiosos, eruditos de la Biblia, que dicen que Juan no pudo tener esa duda, sino que él dijo eso para que los discípulos de él creyeran verdaderamente que Jesús era el Mesías. Pero hay otro grupo de conocedores de la palabra que dice que Juan, en aquel momento, como él estaba tan presionado porque iba a ser asesinado, Juan estaba preso en el calabozo, Juan dudó de nuestro Señor Jesucristo. Tácitamente la Biblia no dice cuál de los dos motivos es, pero esto no afecta el mensaje central del tema. Ahora, Juan había visto anteriormente a nuestro Señor Jesucristo hacer prodigios, milagros, grandezas, inclusive cuando fue bautizado. Dice la Biblia que cuando Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo, una paloma el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre Jesús, y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces Juan sabía, hermano, sabía que Jesús era el Cristo. Él estaba claro de eso, hermano. Juan decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. También decía que vendría alguien que él no era digno de atar ni siquiera las correas de sus sandalias. Entonces vemos que Juan sabía claramente quién era Jesús y que él verdaderamente era el Cristo.
Posteriormente Juan, sea la circunstancia que sea, que haya dudado o que lo haya hecho para aumentar la fe de los discípulos de él, Juan le pregunta esto a nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? Jesús le da una respuesta contundente, hermano, y le dice a los discípulos, díganle a Juan, los ciegos ven, los paralíticos andan, y le comienza a decir todos los milagros que él había hecho. Posteriormente esto crea como una satisfacción en la vida de los discípulos de Juan y hasta del mismo Juan, hermano. Hasta del mismo Juan. En ese momento, cuando Juan mandó a sus discípulos, había personas allí. Había personas allí y probablemente habían quedado con una mala impresión de Juan el Bautista. Probablemente dirían, pero ¿cómo es posible que sea llamado profeta y está dudando de nuestro Señor Jesucristo? Probablemente eso quedó en el ambiente, esa duda, por la pregunta que hizo Juan. Recordemos que Juan estaba preso por hablar con Herodes. Recordemos que Herodes le quita a la esposa a su propio hermano. Y Juan el Bautista no se quedó callado. Juan se lo dijo, que no le era lícito. Y en represalia, Herodes lo mete en el calabozo. Entonces probablemente pudo haber quedado una mala impresión en los presentes cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar si él era el que habría de venir o habrían que esperar a otro. Pero miren la respuesta de Jesús, hermano. Yo quiero que veamos la respuesta de Jesús refiriéndose a Juan el Bautista. Dice en el verso 7, mientras ellos se iban, ¿quién se iba? Los discípulos de Juan. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Miren lo que Jesús comenzó a decir de Juan a las personas cuando ya los discípulos se iban. Miren lo que Jesús comenzó a decir. Probablemente en la humanidad, hermano, si a usted le hubiera pasado eso, o a mí, en su humanidad, cuando se van los discípulos, usted comienza a hablar mal. Pero ¿qué le pasa a este? Este no sabe que yo soy el Cristo. En su humanidad, ¿no? Este no sabe que yo soy Jesús. Él no vio los milagros que ocurrieron cuando me estaba bautizando. Pero Jesús no hace eso, hermano. Jesús no hace eso. Cuando se fueron los discípulos, Jesús comenzó a hablar de Juan el Bautista y miren lo que dice Jesús sobre Juan. En el verso 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Esto haciendo referencia, hermano, a que en aquellos tiempos había muchas cañas sembradas a la orilla de los mares, de los ríos, y cada vez que soplaba la brisa eran movidas por doquier, hermano. Y él le dice a la gente esto sobre Juan: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento en el desierto? O sea, haciendo referencia de que Juan no era una persona que era movida de su doctrina por cualquier cosa. Y Jesús le pregunta: ¿qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Sabemos que Juan estaba cubierto de pieles, o sea, un hombre ordinario, comía langostas no de mar, langostas, grillos. Y Jesús le dice: ¿qué saliste a ver? Un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si saliste a ver un profeta, Jesús le está diciendo, mira lo que dice: yo os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
Miren cómo, hermano, Jesús, en pocas palabras, habla bien de Juan el Bautista. Más que profeta, dice. Porque estaba profetizado de él. Y en el verso 10 dice: he aquí, yo enviaré mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, hermano. Y esta la podemos ver esta es una profecía de Isaías 43, hermano. Esto hace referencia a Isaías 43. Pero lo más hermoso de esto, hermano, es que Jesús sabe quién es quién, hermano. Muchas veces la gente peca delante de Dios. Muchas veces la gente comete errores, e inclusive a veces errores que probablemente son errores que no queremos cometer, pero como somos humanos, erramos. Y muchas veces la gente cree, hermano, que Jesús ya no quiere saber más nada de nosotros por el error que hemos cometido. Y muchos de ellos se apartan de Dios por un pequeño error hayan cometido en su vida, hermano. Pero vemos aquí, hermano, cómo Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Había duda, hermano, había mucha duda, pero Jesús no lo cuestionó. Jesús no comenzó a dudar de su fe, sino que Jesús lo exalta, porque Jesús sabe quiénes son sus hijos, hermano. Jesús sabe quién es quién, hermano. Y Jesús comienza a defender a Juan el Bautista de las personas que había en el entorno en ese momento, hermano. Jesús conoce a sus hijos. Jesús conoce a los suyos, hermano. Entonces podemos ver el cumplimiento profético de esta palabra, hermano, en Isaías 43, donde habla claramente de que vendría uno que prepararía el camino para Jesús. Vemos que esto se relaciona con el propósito del libro. El libro de Mateo, el propósito es presentar a Jesús como el Cristo por medio de las profecías mesiánicas, por medio del cumplimiento de la profecía mesiánica. He aquí se cumple una profecía mesiánica que habla de Jesús, que antes de Jesús vendría uno que le prepararía el camino. Entonces, hermano, la enseñanza central de este pasaje, hermano, que no solamente podemos ver la divinidad de Jesús cuando Jesús le dice a Juan: díganle que los ciegos ven, los cojos andan, son levantados, resucitados los muertos. Allí podemos ver la divinidad de Jesús. Pero también, hermano, podemos ver, hermano, que Jesús es el Cristo por medio de las profecías mesiánicas. Todo lo que dijeron los profetas, hermano, todo se cumplió en Cristo, hermano. Todo se cumplió en Cristo. Hay muchas personas escépticas que no creen en Jesús. Ah, que tú crees en algo que tú no ves. ¿Cómo tú sabes que Él hizo tantos milagros? ¿Cómo tú sabes esto? ¿Cómo tú sabes los otros? Y no creen en Jesús. Pero aquí Mateo nos muestra, hermano, un punto de vista importante, hermano. Importante. Porque inclusive hoy en día la ciencia ha demostrado, hermano, que en el Antiguo Testamento hubieron cosas que sí existían. Y todo eso se cumple en Jesús, hermano. En Jesús. Las ciudades existían. Hay muchas. Han hecho mucho descubrimiento de tantas cosas que la Biblia registra, hermano. Entonces Mateo nos muestra que podemos ver que Jesús es nuestro Señor porque Él cumplió todo lo que se decía de Él, hermano. Nunca dude de su fe, hermano. Jamás permita que su fe sea puesta en duda, hermano. Nunca lo permita, porque tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que nos muestra claramente desde el principio, desde el Génesis, que Jesús vendría, y todo esto se cumple en el Nuevo Testamento, se cumple en Cristo, hermano. Entonces podemos ver claramente, hermano, que Jesús es el Mesías prometido
por medio de sus proezas, de sus prodigios, de sus milagros, pero también por medio de la misma Escritura, la cual nos muestra desde el Génesis, desde todo el Antiguo Testamento, que vendría una persona, un Salvador, hermano, a este mundo, y todo se cumple en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Nunca dude de su fe, nunca piense que usted está creyendo en algo que no existe, hermano. Hay mucha evidencia bíblica que demuestran que todo lo que dice la Biblia se cumplió y todo eso ocurrió. Todo eso, hermano. No hay ningún libro en el mundo, hermano, en el mundo, que sea escrito por diversas personas y que todas esas personas coincidan en lo mismo, hermano. Ningún libro en el mundo. Solamente la Biblia, la cual fue inspirada por Dios, hermano, que fue escrita por diferentes hombres en diferentes épocas, y toda apuntaba a Cristo, toda apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él camina en esta tierra, las cumplió todas las profecías que se decían de Él. Entonces yo le exhorto en esta hora que no dude nunca de su fe. Cuando usted piense, hermano, por algún momento usted piense que usted está creyendo en una fantasía, hermano, no permita eso jamás, y váyase a la Biblia y se dará cuenta que la palabra no se contradice, sino que toda ella apuntaba a Jesús, y Jesús todo lo cumplió, hermano. Dios te bendiga en esta hora, que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre tu vida, sobre tu familia. Bendiciones de lo alto.